Bueno, buenos días. Es un gusto nuevamente estar aquí para honrar, para glorificar al Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ir a Mateo 7:10. Es una palabra que el Señor ha traído a mi corazón en toda la semana. Y aunque ahora decía, a lo mejor no es, a lo mejor, no sé, el Señor quiere hablar otra cosa. Y estuve mirando y buscando otra cosa, me volvió a llevar a lo mismo, me volvió a llevar, y en esta parte me explicaba más el por qué tenía que dar esta palabra. Amén. El que la tenga dice, Mateo 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Honra a padre y madre, dice la palabra del Señor. Pero dice también en este pasaje de Mateo 7, habla de muchas, Marcos 7:10, perdón. Habla de muchas cosas de lo que nosotros hacemos y hacemos tal vez engañándonos a nosotros mismos. Porque dice honra a padre y madre. Cuando hablamos de honrar a padre y madre, dice que cuando llegamos a los pies de Dios, cuando conocemos de Cristo, hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un nuevo nacimiento. ¿Y quién nos da ese nuevo nacimiento? Nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar a nuestro Padre? ¿Qué es decirle, es tal vez decirle, te amo, te quiero? No, es con nuestra forma de vivir. Porque dice que cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos una vida diferente y debemos cambiar. Debemos hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo ve el mundo que nosotros estamos cambiando? Cuando estamos en la iglesia levantando las manos a Dios, no. Cuando fuera estamos siendo diferentes, estamos siendo ejemplo. Cuando dejamos, dice la palabra de Dios, que dejemos toda maledicencia, que dejemos la mentira, que dejemos el engaño, que no levantemos nuestras manos ante Dios y fuera de la iglesia seamos diferentes, seamos los mismos que éramos antes. No, Dios pide que seamos diferentes, y así nuestro Padre terrenal que nos conoce está viendo un cambio. Y eso es ser ejemplo. No podemos ser los mismos diciendo que vamos a la iglesia sin tener cambio. Eso es honrar. Eso es honrar a nuestro Padre Celestial. Eso es tener una diferencia como hijo de Dios. Porque ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. Y como hijos de Dios tenemos cambios, ¿verdad? Y vamos a honrarlo y vamos a bendecir a nuestro Padre aquí y fuera. Amén. Amén. Vamos a honrarlo, vamos a adorarlo.
levantando nuestras manos y llevando al cielo. Acompáñanos con las palmas. Mi vida dejo a tus pies, eres vital para mi ser. Miras al cielo y siempre estás ahí. En aflicción te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor. En humildad me rindo ante ti. Vamos, díselo. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Siempre a mi
que llena, Señor, cada rincón de mi corazón, Padre. En esta mañana queremos rendirnos ante ti, Señor. Padre, muchas circunstancias aquejan nuestras vidas. Hay muchas situaciones, mi Señor, a nuestro alrededor que lo único que hacen es hundirnos o hacernos sentir mal. Pero tú eres el camino, tú eres la solución, tú eres el que trae respuesta a nuestras vidas, mi Señor. Ese sacrificio que hiciste en la cruz, ese derramar la sangre, fue el precio que se pagó por mi pecado, por mi maldad o por mis aflicciones. Tú te llevaste en la cruz todo mi dolor, toda enfermedad, todo tú te lo llevaste, Señor. Padre, hay gente a nuestro alrededor que nos hace daño. A veces fijamos nuestra mirada en lugares equivocados. Miramos al hombre siendo que tenemos que mirarte a ti, papá. El redentor de nuestras vidas eres tú, mi Señor. El redentor de nuestras vidas eres tú, papá. Hoy quiero adorarte y quiero exaltarte a ti. Hermano, levante su mano y dígale: Señor, yo necesito de tu presencia en esta mañana. Usted no vino a mirarnos a nosotros, usted vino a mirar al Señor, y el Señor es quien toca los sentimientos, el Señor es el que mira el corazón, el Señor es el que sabe lo profundo y lo escondido en cada uno de nosotros. Te adoramos a ti, mi Señor. Al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Tú eres ese dulce Señor, tú eres mi amigo, mi Señor. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No quiero volver, no quiero ya volver. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo
circunstancias a veces nos alejan de ti. Hay muchas cosas que nos hacen, Señor, reprimir nuestro camino. Muchas cosas que nos separan, mi Dios. A veces yo mismo soy el que nos separa de tu presencia, Señor. Padre, que yo pueda entender que yo soy la línea de tus ojos. Que yo pueda entender que yo soy ese niño, Señor, a quien tú vas a proteger. Señor, que cuando yo estoy bajo la sombra de tus alas, Señor, tú me proteges. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado están conmigo. Señor, tu presencia es la que reina entre medio de nosotros, Señor. Yo soy la línea de tus ojos. Yo soy, Señor, aquello que tú quieres más en sobremanera. Padre, que yo lo pueda entender para acercarme a ti. Que yo pueda entenderlo, mi Señor, para estar a tus pies, Señor, y acercarme a ese fiel amigo que eres tú, papá. Me presento ante ti, Señor. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 ¡Vamos, díselo! Te amo más que a mi vida. 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 Te amo más que a mi vida más. Y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Expréselo con todo su corazón y dígale: Señor, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, mi Señor. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Si me dice nombre,
voz. Dígaselo a Él. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Dígale, levante su voz, levante su voz. Sí, Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, Señor. Reconociendo tu poder, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Dígale, yo te necesito, Señor. Tú eres todo para mí. Mi vida sin ti no es nada, Señor. Y a ti te damos gloria, Señor. Te damos gloria y honra en esta mañana. Reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Y a ti te damos gloria y honra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Sí. Aleluya. Vamos. Que se escuche en el cielo. Oh, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. No se siente que vamos a... El Señor hoy quiere hacerte una petición muy especial. La petición, la palabra que Dios tiene para ti y para mí es: yo te estoy llamando. ¿Para qué? En la prédica vamos a ver por qué Dios te está llamando. Si Dios te ha traído a este lugar, si Dios tú estás viendo esto en las redes sociales, es porque Dios te está llamando. Entonces, agradeciendo a los hermanos del grupo que se esforzaron para preparar esta canción porque no la tenían. Y yo quiero que usted escuche, cante y haga suya esta canción. Amén. Dios está llamando a la guerra. Vamos, iglesia. Nos está Vamos con sus impulsando palmas. hacia afuera. Sí, Señor. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Dígaselo a Él, acudiremos. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos preparó. Una vez más. Una vez Dios más. está llamando. Sí, Señor. Nos está llamando. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Señor. Nos está impulsando hacia afuera. Vamos, iglesia, acudiremos. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor,
Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Y las niñas también pueden pasar. ¿Queréis? Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos a este lugar y las personas que nos ven por las redes sociales una vez más, les bendecimos, les saludamos. A lo mejor tú has venido a este lugar o está allí al frente de su móvil o su televisor y quiero decirles que en Dios no existen casualidades, que Dios tiene un trabajo que hacer con todos nosotros. Y la palabra de Dios dice, la obra que yo empecé en vosotros la voy a terminar. ¿Sí? A veces pasamos por situaciones adversas, situaciones difíciles, es porque Dios está trabajando con nosotros. Mira, ahí yo soy de los que digo que el mejor patrón no es el que vamos a coger la aceituna o a coger la viña o el que vamos a la obra. El mejor patrón es el Señor. Cuando nosotros trabajamos para Él, tenemos paga segura, tenemos recompensa segura. Y hay una historia por la cual voy a empezar hoy. Había una mujer viuda. Viuda fue que su marido se murió. Y en la época antes de Jesús y en la época antigua, cuando la persona no tenía con qué pagar, venían y le cogían sus bienes o le cogían sus hijos. No como ahora, que ahora no pagan y no pasa nada. En ese entonces, si la persona no pagaba sus deudas, en ese entonces si las personas no tenía cómo cubrir sus deudas, venía el acreedor, el que prestó el dinero o al que se le debía, y se llevaba uno o dos de sus hijos y ya la persona quedaba sin hijos. ¿Para qué los llevaba? Para que trabajaran para él y él quedarse con todo lo que ellos producían. Y había una viuda en la época de Eliseo y se murió su marido. En ese entonces, quedar sin marido era quedar sin protección, quedar desprotegidos, quedar en la ruina prácticamente. Entonces, la viuda se acordó de que su marido era un siervo de Dios, que le servía al Señor. Entonces ella dijo, voy a hablarle al profeta Eliseo y le voy a decir que mi marido era un siervo de Dios, que tiene que ayudarme. Y la mujer lo hizo así. Fue donde el profeta Eliseo y le dijo, tú sabes que mi marido ha muerto y tú sabes que mi marido era temeroso de Dios y que era una persona que servía al Señor. A ver cómo me puedes ayudar. Y le dice el profeta Eliseo, pero ¿yo qué puedo hacer? Sí, cuando eso no existía la Cruz Roja, ni existía Cáritas, ni existían tantas ayudas. Entonces el profeta dijo, yo no puedo hacer nada. Y le dijo el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Y la viuda dijo, yo es que no tengo nada. Y le dijo, ¿qué tienes? Mire a ver qué tienes. Y la viuda le dijo, tengo una botella de aceite. Y entonces el profeta le dijo, vamos a hacer una cosa, enciérrate en tu casa
y antes de eso vaya donde sus amigos, donde sus vecinos, donde sus enemigos y trae botellas vacías de aceite, botellas vacías de aceite, y cuando traigan muchas botellas, muchas, se encierra con sus hijos y empieza a llenar las botellas de aceite, Y la mujer dijo, no se puso a pensar, ¿y de dónde voy a sacar el aceite si no tengo ningún? La mujer le hizo caso al profeta, la mujer hizo caso, le creyó al profeta, hizo caso a la voz de Dios a través del profeta y consiguió vasijas y tenía 2 hijos y uno llenaba y el otro traía botellas y el otro llenaba y llevaba y llenen y seguían llenando vasijas y dice que a lo último le dijo al hijo, quiero más vasijas. Y mamá, que ya no hay más vasijas. Y en ese momento el aceite cesó. Entonces la mujer le dijo, profeta, ya están llenas todas las botellas. Entonces le dijo, vaya, véndalas y con el dinero del aceite que tú vas a vender, paga la deuda y viven ustedes 2. Vaya, qué bendición tan grande, ¿no? Pudo pagar la deuda, no se llevaron sus hijos y pudieron vivir los 3 tranquilamente. Cuando yo veía esta historia, yo digo, Dios nunca se olvida del servicio que tú le hagas a la obra de Dios. Dios nunca se va a olvidar del tiempo que tú le dedicas a la obra de Dios. Dios nunca se va a olvidar de los sacrificios que tú haces para servirle al Señor. Y eso me lleva a decir, Dios es bueno. Yo siempre he dicho y lo repito, Dios es el mejor patrón. Y lo digo con causa, porque Dios ha bendecido mucho mi vida, ha bendecido mi casa, ha bendecido esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia de bendición. Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Nuestra iglesia es una iglesia de bendición. Eso, así. Vamos mejorando. Entonces, cuando nosotros estamos en esa certeza, mire, seguir a Dios lleva ciertos sacrificios. Orar lleva ciertos sacrificios. Hay que levantarse a orar, hay que leer la palabra. Decía la pastora, no solamente decir yo soy cristiano, sino los demás tienen que ver en ti que tú realmente eres cristiano. ¿En dónde? En su casa, en el parque, en su trabajo, en el supermercado, cuando duermes, cuando te levantas. Tú tienes que ser diferente a los demás. Si tú eres igual a los demás, es porque Dios ha hecho muy poco en tu vida. Pero cuando tú se porta como cristiano, su cara le cambia, su forma de hablar es diferente y su forma de caminar es diferente. Cuando Dios entra en la vida nuestra, nos transforma, nos cambia en todo, si yo dejo, si mi carácter lo permite. Entonces, mira, una de las cosas, tengo aquí 5 cosas que nos alejan de Dios. Y no es el pecado. Porque todos decimos, ¿usted cree en Dios? Todos creemos en Dios. ¿Usted sigue a Dios? Claro que todos creemos de Dios. ¿Dios te bendice? Claro que Dios me bendice. Algunos creen que si su nevera está siempre llena, es porque es un discípulo de Dios correcto. No, porque los narcotraficantes también tienen su nevera llena y no son discípulos de Dios. La bendición no necesariamente conlleva de que usted sea un hijo de Dios. El que determina si usted es un hijo de Dios o no es su espíritu. Cuando yo me dejo guiar por mi espíritu, digo, oh, realmente soy hijo de Dios. Porque la Biblia habla de muchos que dicen, que creen ser hijos de Dios y que dicen ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios cuando hago la voluntad del Señor, cuando quiero agradar a Dios. De resto, puedo decir, la Biblia dice que el diablo también cree en Dios. Claro,
y tiene miedo porque sabe el final que le espera, un lago de fuego, un infierno. Tengo 5, pueden ser más, que lo alejan a uno de Dios. Dice, bueno, ¿qué cosas nos alejan de Dios? La primera, el trabajo me aleja de Dios. El trabajo, cuando yo no sé equilibrar entre el trabajo y seguir a Dios, hay personas que solamente viven para trabajar. Muchas personas me lo han dicho varias veces, hermana, ¿por qué no va a la iglesia? Es que yo tengo que trabajar, o es que usted me da a dar para trabajar, para comer. No, el pastor no da para comer, el que da para comer es Dios. Y si yo sé evaluar un trabajo, si yo sé nivelar, equilibrar, puedo trabajar y puedo ir a la iglesia. Puedo trabajar y puedo cumplir con los deberes cristianos. Pero hay que tener mucho cuidado porque el trabajo nos aleja de Dios. Otro tema que nos aleja de Dios es la familia, ¿sí? Cuando yo me dedico, cuando las personas se dedican, es que tengo mis hijos, tengo mi madre, tengo mi padre, ando muy ocupado y yo sí, ¿cómo quiere que vaya a la iglesia si tengo 5 niños o tengo 4? Hay que tener equilibrio para no dejar que la familia lo aleje de Dios. Lo hablamos con causa. Nosotros tenemos 5 hijos y no nos hemos alejado de Dios desde hace mucho tiempo, desde hace 30 años. Desde que conocimos de Dios hemos pasado por situaciones, pero no nos hemos alejado de Dios, aún en circunstancias difíciles, que aquí en España eso es maravilla, porque sí, pero en Colombia cuando tiene que coger un autobús con 2, 3 niños y lleno y no tiene las comodidades que hay aquí y sigue asistiendo y buscando a Dios, eso es lo que Dios quiere. Ahora, otra cosa que nos aleja de Dios es la vida social. Los amigos, la playa, la discoteca, las comidas, los bautizos, los cumpleaños, eso nos aleja de Dios. ¿Debo ir a un bautizo? Sí, vaya a un bautizo. ¿Debo ir a un cumpleaños? Claro que sí. ¿Debo ir a un matrimonio? Claro que sí. Lo que pasa es que no puede estar cada 8 días en bautizos y cada 8 días en matrimonios y olvidarse de Dios. Hay que tener un equilibrio para poder uno seguir a Dios. Otra cosa que nos aleja de Dios es los sentimientos. Vaya que los sentimientos es un problema gordo. Cuando se enamora, cuando se casa, etcétera, entonces ya dice, no puedo ir porque tengo que salir con mi novio, con mi marido, etcétera, etcétera. Y eso es una lucha. Entonces tenemos que saber evaluar que primero, no se enamore de alguien que lo va a sacar de la iglesia. Esa es una lógica. Enamórese de alguien que al menos, lo que dice la palabra, enamórese de alguien que tenga temor de Dios. Pero si usted quiere ser cabezón y no quiere hacerlo, al menos de alguien que no te aleje de Dios. Eso es otro. Y el último que nos aleja de Dios es el estado de ánimo. Cuando yo me dejo llevar por la pereza, por el desaliento, cuando yo me dejo llevar por las circunstancias, por el calor, por el frío, porque hoy no tengo ganas de nada, eso nos aleja de Dios. Y nosotros debemos saber manejar todos estos puntos para permanecer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que tú no tienes que trabajar, claro que hay que trabajar. Yo no te estoy diciendo que tú no tienes que hacer, que tiene que dejar su familia a un lado, no. Hay que estar con su familia. No te estoy diciendo que no tenga vida social, no te estoy diciendo que no tenga sentimientos, no te estoy diciendo que viva siempre enchufado. Lo que hay que tener es un equilibrio para saber seguir a Dios. No podemos dejar a Dios. Cuando Dios entra en su corazón, cuando Dios entra en su vida, usted no puede volver a ser el mismo. Usted tiene que darle una prioridad. Mire, a Dios no le gustan las limosnas. A Dios no le gusta ser el último. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere que lo pongamos, mire, así como los católicos ponen una imagen ahí y se santiguan todos los días, pues Dios quiere
que la imagen de Dios esté en su corazón y le diga, tú eres el primero en mi vida. Y eso es lo importante. Entonces mira, cuando Cristo murió, Cristo hubiera podido morir en un accidente o en otras circunstancias. Pero Cristo había sido designado para morir en la cruz, para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Cuando Cristo murió crucificado en medio de dos ladrones, dice que se hizo maldición para que tú y yo tuviésemos bendición. Y así estuvo programado y así estaba el designio de Dios, que Cristo muriera en la cruz para que usted y yo tuviéramos bendición. Se hizo maldición para que yo tenga bendición. El problema de la bendición es que mucha gente no entiende la bendición y se queda con la bendición y piensa que ahí termina todo. En la bendición no termina todo. Al final de nuestros días, cuando tengamos que morir, tenemos que llegar a rendir cuentas, o nos vamos a vida eterna en el infierno o a vida eterna en el cielo. Por eso murió Cristo, para que usted y yo vivamos eternamente con el Señor en el cielo. Amén. Entonces, el problema de la bendición es que a veces nos quedamos en la bendición. Y la bendición siempre está. Y yo digo, esta iglesia es de bendición. Yo soy bendecido. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Levante su mano. Todos son bendecidos, gloria a Dios. Amén. Entonces, el problema no es la bendición. El problema es que nosotros no podemos ir detrás de la bendición, sino detrás del bendecidor, del que nos da la bendición. Si yo voy detrás del que me da la bendición, voy a tener bendición permanente. Pero si yo voy detrás de un jefe que es el que me da trabajo y me da trabajo y estoy ahí 1 año, 2 años, al final ¿qué pasa? Se acaba el trabajo y se acabó el jefe y se acabó la amistad y quedó sin bendición, y así muchas cosas. Mire, cuando hay bendición en su vida, lo primero que Dios quiere es que usted sea una persona agradecida. Tenemos que ser agradecidos. A ver, ¿Dios necesita que le demos agradecimiento? Sí, a Él le gusta que usted sea agradecido. Por eso cuando aparecieron los 10 leprosos, y le dice Jesús cuando volvió uno solo, a ver, ¿no fueron 10 los que fueron sanados y solo uno viene a darle la gloria a Dios? A Dios le gusta que nosotros seamos agradecidos. Y voy a tocar unos 5 o 6 ejemplos de cómo personas fueron bendecidas por el Señor y cada uno de ellas hizo algo que le agradó al Señor. La primera persona se llama el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo era un mendigo porque estaba ciego, entonces él estaba en los caminos pidiendo limosna. Y dice que en ese entonces los mendigos tenían un atuendo de mendigo. Tenía una capa de mendigo, una vestimenta de mendigo, y de pronto el ciego Bartimeo escuchó de Jesús y empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Jesús, yo quiero la bendición. Y se acercó Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Entonces el ciego le dijo: pues yo quiero ver. Entonces, por favor, vamos a la Biblia, al libro de Marcos 10, 50. Marcos 10, 50. Marcos 10, 50 dice: él entonces, está hablando del ciego, dice, él entonces, arrojando su capa, vamos hasta el 52, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo:
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué hizo el ciego? Jesús le dijo, vete, tranquilo, está libre. Y dice, no, yo quiero seguir a Jesús. Si tú quieres un milagro, si tú tienes un milagro, ¿qué está diciendo? Debemos seguir al que nos da los milagros, al que nos bendice. Ahora, el otro milagro es en Juan 4:6. Esta mujer es muy conocida porque es la mujer samaritana. Dice que los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y Jesús iba por el camino y de pronto vio a la mujer samaritana y se le acercó y le dijo, mujer, póngame el 28, por favor. El 28. No, déjalo. Dice, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora sexta. Y ponga el 6. Ponga el 7. Y vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y empiezan los dos ahí en un diálogo. ¿Y qué pasó con la mujer? Primero que todos no se hablaban y empezaron un diálogo y le dijo Jesús, si tú supieras quién soy yo, que te va a dar agua, me pedirías que te diera más agua. Y empezaron un diálogo y la mujer le dijo, uy, usted como que es profeta. Y le dijo, y yo voy a ir a decirle a mi marido que tú eres profeta. Le dijo Jesús a la mujer, 6 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. O sea, le estaba diciendo, Jesús le estaba dando una palabra, que ella había tenido tantos maridos y que con el que estaba viviendo no era su marido porque estaba viviendo en una relación ilegal. Entonces, en el número 28, después de hablar todo eso, me impacta esta parte porque dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Por qué iba la mujer? Por agua. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, le cambió su prioridad y dice que dejó el cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que había dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y luego dice en el número 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Y en el número 40 dice que vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él y se quedó con ellos 2 días. Y en el número 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, la mujer fue bendecida, la mujer fue cambiada. ¿Y ella qué hizo? ¿Se fue con la bendición? No, se fue a compartirle a todo el pueblo de Samaria que había venido el Cristo, que posiblemente era el profeta, era el Cristo. Y dice que por la palabra de esa mujer se convirtió todo el pueblo. ¡Qué tremendo! No nos quedemos con la bendición. Digámosle a los demás las maravillas que Dios ha hecho en nosotros para que los demás vean que existe un Dios vivo y que está dispuesto a bendecirnos. Amén. Otra historia es la del demoniado Gagadeno. Mira, la historia de este hombre es muy mala. Estaba poseído de muchos demonios. Y dice que vivía en los cementerios, durmiendo en los sepulcros, que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Y dice que cuando llegaba rompía las cadenas y se hacía mucho daño. Y dice la palabra que andaba dando voces, hiriéndose con piedras. Imagínense esa situación, golpeándose, hiriéndose con piedras. Entonces, cuando Jesús lo vio,
el endemoniado vino a Jesús, lo vio a lo lejos y corrió y se arrodilló delante de él. Ustedes ya conocen la historia, ustedes también conocen la historia, que Jesús lo liberó, que salieron unas legiones de demonios, que los demonios fueron a los cerdos, que los cerdos se fueron al mar y que los vecinos de ese lugar le dijeron: Jesús, váyase que usted nos está haciendo daño, pero el endemoniado fue liberado. Y entonces viene lo bonito de la historia. En Marcos 5, 18, Jesús tenía que regresar. Había ido con una misión que era liberar al endemoniado gagadeno. Y Jesús tenía que ir, se montó en su barca con sus discípulos y en el número 18 dice, Marcos 5, 18. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué hizo este hombre? Dedicó su vida al evangelismo. Decápolis era 10 ciudades y se fue a predicar de ciudad en ciudad de cómo el Señor lo había liberado. Mire, hermano, cuando Dios haga un milagro, cuando Dios haga algo en tu vida o en tu familia, hable, dígale a los demás de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. No se quede con el milagro, sino hable. Y por último, les voy a hablar de la pesca milagrosa. Dicen la pesca milagrosa, el que no pesca no goza. Entonces, la pesca milagrosa la conocen ustedes también. Jesús llegó a una playa y estaba Pedro con sus hermanos, y ese día no habían pescado nada. Toda la noche no habían pescado nada. Y llegó Pedro con esa cara de cebolla al sol y amargado y deprimido y todo. Y llega Jesús: ¿qué te pasa, Pedro? No, ¿por qué no me presta la barca que voy a hablar aquí? Y entonces Jesús empezó a predicar. Y de pronto le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Dice: ay, Señor, tú no sabes, tú no entiendes. Hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido ni una sardinita, ni un pescado, nada. Le dice: Pedro, boga mar adentro. Entonces Pedro le dice: en tu nombre echaré la red. Y se fueron Pedro con sus hermanos. Y dice que fue tanta la cantidad de peces que las redes se rompían y las barcas se hundían, y tuvieron que llamar a otros. ¿Para qué? Para que les ayudaran a recoger los peces. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que hay veces que hay que compartir la bendición con otros, que es tanta la bendición que Dios nos da que podemos compartirla. ¿Y qué nos enseña? Que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos dice, ¿vamos a qué? A tener bendición. ¡Qué tremendo! Ahora en Lucas 5, 18, Lucas 5, 10, viene lo bonito de la historia. Lo bonito de la historia es que Pedro y sus hermanos no se comieron los peces. A lo mejor los vendieron, a lo mejor se los dejaron a otras personas. Después de semejante pesca y no comerse los peces, no, porque había otra misión más importante, y dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Qué tremendo! Cambiaron la gran bendición por la grande bendición que era seguir a Cristo. Y Pedro y sus hermanos
siguieron a Jesús siempre. Siempre la palabra dice que lo siguieron hasta que cuando Jesús murió, ellos estaban con él. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nosotros tenemos que darle una prioridad a Él. Dice que Pedro y sus hermanos se olvidaron de la pesca, se olvidaron de la gran cogida de peces, se olvidaron de todo y siguieron al Señor. El Señor nos quiere decir eso. Nosotros debemos no coger la bendición, solamente coger la bendición y olvidarnos de la bendición. Que eso es lo que pasa muchas veces. Las personas cogen la bendición y se olvidan de la bendición. Y las personas que cogen la bendición y se olvidan de la bendición y se olvidan de Dios, pues después tendrán que buscar más. Pero cuando uno coge y se pone al servicio del dador de la bendición, cuando uno determina seguir al dador de la bendición, cuando uno determina servir al dador de la bendición y cuando uno determina trabajar en la obra del Dios Todopoderoso, su recompensa será mucho más grande. Amén. Es así. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Mire, hermano, Dios es bueno, Dios bendice, Dios nos da muchas veces más de lo que uno necesita, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, primero que todo, lo decía al principio, seamos agradecidos. Segundo, que nosotros no, mire, al principio sacaba yo estas 5 cosas que nos alejan de Dios. No deje que estas cosas te alejen de Dios. No deje que el trabajo, no deje que tu familia, no deje que la vida social, no deje que los sentimientos y pasiones, no deje que su estado de ánimo te aleje del Señor. Por el contrario, tenga sabiduría para saber manejar todo y poder seguir al Señor. Y Dios quiere que cada vez que usted reciba un milagro sea agradecido. Sea agradecido. Cuando nosotros estamos en la mesa, seamos agradecidos porque la provisión viene de Dios. Cuando haya una bendición grande, bendiga a otros, bendiga a otros. Unos hermanos dicen, ¿cómo está, hermano? Bendecido para bendecir. Acostúmbrese a eso. Si usted está diciendo que está bendecido para bendecir, es porque la bendición te va a perseguir y te va a alcanzar. Es así. Ahora hay que ser agradecidos. Mire, una de las cosas que es importante, debemos poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Y como alguien decía, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios. Y usted puede poner los dones al servicio de la obra de Dios. Y ahora que vamos a hacer unas campañas evangelísticas, es importante que usted ponga sus dones al servicio de la obra de Dios. No se acomode. Mire, si usted, como hablábamos al principio, usted trabaja para Dios, Dios es un Dios de bendición y un Dios de multiplicación. Predique de las maravillas que Dios hace contigo. No tiene que ser un predicador. Coméntele a la señora que a la peluquera, a la de la frutería, a la del supermercado. Dios es un Dios de bendición. Dios me bendice. Dios, qué bueno. Sí, ahora, hermano, cambie su vieja vida. Tenemos que cambiar la vieja vida. Dice la palabra, lo decía alguien, el que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, el que murmuraba ya no murmure más. Y nosotros tenemos, mire, ¿qué hizo Pedro? Puso su vida a disposición de Dios. Nosotros tenemos que tener como mira, decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Heme aquí, ¿qué quiere que yo haga? A lo mejor estamos empezando, a lo mejor no tenemos las condiciones, pero la mira nuestra debe ir en que nuestra vida debe estar al servicio de la obra de Dios. Entonces, hermano, el cristiano tiene que tener esa mira. Si usted sigue a Cristo, si yo sigo a Cristo, debemos tratar de agradar, y por eso es que dice la palabra, o dicen los líderes y los pastores, hay que orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios y decir, Señor, ¿qué quiere que haga hoy? ¿Qué necesita que haga hoy? Lea la palabra y la palabra decir, Señor, yo voy a hacer esto hoy. Entonces debemos dejarnos guiar. Sí, mira, yo soy de los que digo, yo ya no me mando solo.
El Señor es el que me manda. El Señor es el que me guía. El Señor es el que me dirige. Y nosotros debemos tener esa, dejarnos guiar por el Señor y no, mire, y termino con esto. Hace un tiempo, en todas las iglesias sucede esto. Vienen las personas y, hermano, ore porque no tengo trabajo, hermano, ore que estoy pasándola mal, hermano, ore que estoy enfermo, y nosotros siempre oramos por las personas, los bendecimos. Y este hermano, Dios lo bendijo con mucho trabajo. Entonces se llenó su mente. Uy, esto dicen algunos, el que no ha visto a Dios cuando lo ve se espanta, y dice, vio que ganaba muchos euros, dice, jefe, y no puedo quedarme más tarde, jefe, y no. Entonces ya su Dios era el trabajo. Trabajaba de 7 a 10 de la noche, y el sábado y el domingo. ¿Y de dónde quedó Dios? Se olvidó de Dios. Pero es que estoy trabajando, y al final ni siguió a Dios, y ya al final ese trabajo ya no lo tuvo. Nosotros debemos tener sabiduría y pedirle sabiduría a Dios para no convertir el trabajo en un problema que nos aleje de Dios. No se deje alejar de Dios y no se deje alejar de la iglesia, porque con Dios y con la iglesia va a haber bendición. Amén y amén. Póngase en pie. Póngase en pie. Y mire, hermano, cuando la canción dice Dios nos está llamando, llévese esto para su casa. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Diga, Dios me está llamando. Dígale, Dios me está llamando. ¿Qué va a hacer tú? ¿Vas a responder al llamado de Dios? Vamos a responder al llamado de Dios, porque Dios nos está llamando. Mire, ¿cómo dice la canción? Nos está llamando a la guerra, nos está llamando hacia afuera. Tenemos que ir afuera a hablar del Dios Todopoderoso. Tenemos que hablar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a cantarle y vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a responder sí al llamado del Señor. Amén. Mire, hermano, cierre sus ojos, levante su mano, dígale, amado Dios, Señor, yo estoy aquí en este día. Yo quiero presentarme y decir, yo acepto tu llamado. Tu palabra dice que tú estás ahí llamándome, Señor, y yo acepto el llamado para servirte, para seguirte, para trabajar en tu obra. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Reconozco, Señor, que necesito de ti, y sin ti no soy nada. Padre de la gloria, sabemos que tú eres el Dios de la bendición, y sabemos que tú eres un Dios de bendición, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y yo quiero, Señor, yo quiero decir sí a tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar.